En esta ocasión quiero hablar acerca de cómo Jacob se prepara para morir. Número uno, voy a traer dos temas de esto y vamos a ver acerca de la muerte de Jacob. Y vamos a aprender de qué forma él bendijo a sus hijos y cada una de las bendiciones que les dio a sus hijos era una forma profética sobre cada uno de ellos. Vemos aquí, veamos algo interesante aquí antes de la muerte de Jacob. En el capítulo 48, versículo 1, donde dice: sucedió después de estas cosas, habérsele dicho a José: he aquí que tu padre está enfermo. Y tomó José consigo a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y se hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel o Jacob y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Qué interesante, en la tierra de Canaán y me bendijo. Y díjome: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Subrayen estas expresiones que son muy importantes. Míos son. Como Rubén y Simeón, así también tus hijos van a ser o son míos. Se los apropió. Y los que después de ellos has engendrado, esos serán tuyos. Qué interesante. Vamos a ver. Pero el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Qué encontramos aquí antes de la muerte de Jacob? ¿Qué es lo que hace Jacob en los últimos momentos de vida sobre esta tierra? Vamos a ver que lo que comienza a suceder junto a la cama de Jacob antes de morir, dice que llama de una forma en particular a José. Y trae con él a sus dos hijos, Efraín y Manasés, que eran nietos de Jacob. José era hijo de Raquel, a quien Jacob había amado con todo su corazón. Y comienza Jacob a contarle a José la experiencia que tuvo con Dios. Y se sienta con mucho trabajo, dice la Biblia, sobre la cama. Era importante que él se sentara, no sé, que le pusieran almohadas detrás, que le ayudaran para poder estar sentado sobre la cama, porque ningún hombre podía bendecir a nadie acostado. Tenía que estar sentado. En el capítulo donde estamos, versículo 3, comienza a decirle: quiero que tú sepas que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Omnipotente, se me apareció a mí de una forma personal y me bendijo. Me bendijo de la forma en que nuestro Dios y Salvador nos quiere también bendecir a nosotros.
El apóstol Pablo habló precisamente acerca de estas bendiciones que son tan importantes en la vida de un cristiano, que el apóstol Pablo escribió: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro dijo que así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su divina potencia, de su divino poder, por las cuales, dice, nos son dadas preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, por estas promesas, dice el apóstol Pedro, fuésemos hechos participantes de su naturaleza divina. De su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Estas bendiciones, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que estas bendiciones están en lugares celestiales, en Cristo. ¿Por qué están en lugares celestiales si nosotros las necesitamos aquí en la tierra? ¿No creen? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por las que están en lugares celestiales? La forma de poder entenderlo es muy sencillo. Dios quiere que nosotros aprendamos a bajar las bendiciones espirituales del cielo a la tierra. Porque todas las bendiciones que Dios nos está dando como iglesia no pertenecen al ambiente del mundo, no están entre nosotros, sino que son bendiciones en lugares celestiales, que es el lugar donde Dios tiene su banco para bendecir a su iglesia. Él tiene el banco de las bendiciones en el reino de los cielos y nosotros tenemos la chequera. Para poder nosotros bajar del cielo a la tierra esas bendiciones. Las promesas de Dios que están en el cielo y todo lo que pertenece al reino de los cielos, todo eso nos pertenece, o sea, es algo nuestro. Pero quiero que sepan que solamente las vamos a poder bajar a nuestra vida espiritual única y exclusivamente por la fe. Porque dice la Biblia, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios intencionalmente, a propósito, las tiene allá para que nosotros sepamos y entendamos que solamente por la fe las vamos a poder obtener. Y porque, de acuerdo a lo que escribió el apóstol, la razón es porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vean ustedes, caminar por fe significa que nosotros hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos escritas en ellas más de 8,000 promesas. Eso significa que si nosotros creemos a la Biblia, que si nosotros creemos a la palabra de Dios, entonces vamos a comprender que las bendiciones espirituales que están en lugares celestiales en Cristo Jesús, podemos a través de la fe adquirirlas, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso tenemos la Biblia, para que la lean mucho más. Pero quiero decirles
que hay muchos que no las aprovechan. Y están viviendo en un estado paupérrimo, en un estado de tristeza. Están viviendo no disfrutando de esas bendiciones espirituales que Dios quiere que nosotros aprovechemos. No las están aprovechando porque no tienen paz, porque no tienen tranquilidad, porque no han creído. Por eso es que no te va bien, por eso es que no hay forma de poder entender que lo que te pasa es porque precisamente no has aprendido a tener la paz. Por eso estás siempre quejándote. Ay, mi marido, ay, mis hijos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no han creído a la palabra de Dios. Porque aquí están las bendiciones. ¿Qué significa estar siempre mordiéndote las uñas por cualquier situación que esté pasando en tu vida, por todo lo que pasa a nuestro alrededor? Significa que no hemos creído y no hemos entrado todavía en el reposo de Dios. ¿Quieres descansar? Jesús dijo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. O sea, el reposo de Dios es cuando aprendemos a nosotros a ser mansos y humildes de corazón. Dijo Jesús que cualquiera que tiene estas dos cualidades, manso y humilde de corazón, es una persona que sabe descansar en Dios, que aprende a poner todas las cosas en las manos de Dios. No importa cuán difícil sea la situación que estés pasando en tu vida, aprende a poner en las manos de Dios absolutamente todo para que puedas tú tener descanso para tu alma. Manso y humilde de corazón. El que no es manso y humilde no sabe descansar en Dios. Y las promesas, de Dios están en el cielo, son mías. Puedo bajarlas del cielo a la tierra, pero solamente por la fe. Lo único que tenemos que hacer es creer. Solo tienes que creer que ahí están las bendiciones, pero que solo hay una condición que Dios nos pide, y esa condición es aprender a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Nada más. Tenemos que aprender a practicar la santidad. Aprender a hacer las cosas correctas, a ser derechos, a ser fieles, a ser leales a nuestra familia, a ser leales a nuestra esposa, darles un buen testimonio a nuestros hijos. Porque siempre la ausencia de santidad en la vida de una persona, o la ausencia de santidad en tu vida, siempre será la causa por la cual tú sufras. Porque el pecado siempre traerá a nuestras vidas consecuencias, traerá sufrimiento, traerá dolor. El pecado hace sufrir. Y dice la Biblia que Dios bendijo a Jacob. Y le dice a José: me dijo Dios que me iba a multiplicar, que iba a crecer y que me pondría por cabeza de las naciones y que me daría la tierra a mí y a mi descendencia por heredad perpetua. Y todas las bendiciones que Dios le dio a los patriarcas de Israel, quiero que sepan, escuchen muy bien, en esta tarde preciosa también son nuestras. Todas las bendiciones que Dios le dio a los padres
de la nación de Israel también nos pertenecen a nosotros. ¿Sabes por qué? Vamos a ver en el libro de los Gálatas, porque estamos estudiando cómo nuestros padres, los patriarcas, podían vivir con Dios, agradar a Dios, tuvieron sus debilidades, tuvieron sus pecados, pero a pesar de todo, ellos se apropiaron de las bendiciones de Dios para que nosotros, con su ejemplo, pudiéramos también imitarlos. Y Abraham, dice la Biblia, que es el padre de todos nosotros. Romanos 4:16. ¿Lo escucharon? Abraham, dice la Biblia, que es el padre de todos nosotros. Y también la Biblia nos dice, Gálatas capítulo 3, versículo 7, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. O sea que los creyentes, judíos y gentiles, son los verdaderos hijos espirituales de Abraham. Porque nosotros estamos siguiendo su ejemplo de fe. Estamos siguiendo su ejemplo de confianza, de seguridad, de que si Dios nos dice sal de tu tierra y de tu parentela, nosotros le vamos a obedecer, vamos a caminar por fe, vamos a hacer todo lo que Dios nos dice y vamos a aprender a caminar por fe. ¿Por qué? Porque somos como Abraham, porque somos como los patriarcas de Israel y nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque los tales, los que viven en fe, los que creen en la Biblia, los que creen en las promesas de Dios, los tales son hijos de Abraham. Bendito su nombre. ¿Saben por qué somos los verdaderos hijos espirituales de Abraham? Porque seguimos su ejemplo de fe. Diciendo de Abraham, yo desciendo de Jacob, yo desciendo de cada uno de los patriarcas de Israel. Escúchame, y si tú eres cristiano, si tú estás sirviendo a Jesucristo, si tú estás caminando por fe, estás siguiendo el ejemplo de fe de ellos. Y nuestra descendencia no es una descendencia étnica ni física. Y aquí fue donde los judíos no entendieron. Aquí fue donde los judíos se equivocaron, crucificando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sin embargo le decían a Jesús, ¿se recuerdan ustedes? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Que le decían a Jesús. Y creían que por ser de la descendencia de Abraham serían bendecidos. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces lo que Dios iba a bendecir no eran los que descendían, físicamente de Abraham, sino aquellos que espiritualmente seguirían su ejemplo. Todos aquellos que seguirían el ejemplo de Abraham, que siguieran el camino, que siguieran la vida de fe de Abraham. ¿Y quién es esa semilla que se le prometió a Abraham? Es
nada más y nada menos que el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Cristo entra a mi vida, en ese momento Cristo comienza a hacerme producir a mí como un árbol buenos frutos. Y que nuestro fruto, dice Juan 15, permanezca. En otras palabras, cuando el fruto permanece, significa que nosotros, desde que creímos en Jesús, comenzamos a seguir el ejemplo de fe de Abraham y comenzamos a mostrar por nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese fruto es un fruto permanente. Juan capítulo 15, Cristo lo expresó de esta manera: yo soy la vid verdadera. Vean ustedes, todo pámpano que en mí no lleva fruto, vean ustedes, desde el día en que Cristo entró a mi vida, tiene que ver algo que está sucediendo, tiene que haber fruto, tiene que haber algo que esté produciendo lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Pero sin embargo, cuando Jesús comienza a hablar, dice que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas que fuimos injertados en la oliva. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice la Biblia? Lo va a quitar, porque no está caminando por fe. Se guía más por lo que ve, por lo que toca, por lo que siente, porque me hirieron. Cualquier cosa le hiere. Imagínense ustedes un hijo de Dios tan débil, que todo le molesta. Imagínense ustedes, significa que no ha entendido. Y todo aquel que lleva fruto, dice la Biblia, que le limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Esto es solamente estando en Cristo. Porque no se puede llevar fruto en sí mismo, por mis capacidades, por mis habilidades, porque soy inteligente, porque soy capaz, porque me sé la Biblia de cuero a cuero. No, no, no y no. Jesús lo dijo claramente, que solamente estando en Él. Si estuvierais en mí, fíjese bien lo que dijo Jesús, y mis palabras estuvieran en vosotros. Eso significa un intercambio entre nuestra naturaleza humana, la naturaleza divina de Dios, que tiene todas las habilidades y capacidades espirituales para poder desarrollarnos en Cristo Jesús. Eso significa entonces cuando Jesús dijo que sin mí ustedes no van a poder tener fruto. Si estamos en la vid y la vid está en nosotros, por eso Jesús lo dice: si no estuvierais en mí, no van a poder producir absolutamente ningún fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Y mientras más fruto esté yo produciendo delante de Dios, más bendecido de Dios voy a ser. Más Dios me bendice. Pero el árbol que produzca fruto o que no produzca fruto será cortado espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasa cuando un árbol es cortado espiritualmente? Él comienza a actuar diferente, a hacer cosas raras. Ya no es el mismo de antes.
Ya no trata de exaltar a Dios, ya no disfruta la alabanza, ya no disfruta la adoración, ya no disfruta la palabra de Dios, hasta parece que está enojado cuando está escuchando la palabra de Dios, cuando está la alabanza, cuando está la adoración. Tiene cara así. En vez de disfrutar la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración a Dios en esta tierra es lo más maravilloso que existe. ¿Sabían ustedes? Que no hay nada más maravilloso y glorioso sobre esta tierra que el exaltar, glorificar a Dios y darle la gloria a Él. Eso es lo mejor que hay aquí en esta tierra. No hay nada mejor. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6, vean ustedes lo que escribió el apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6. Esto también, empero, aquí es donde está el secreto de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Esto, empero, digo que el que siembra escasamente, ni modo que vaya a recibir mucha cosecha. Es ilógico, ¿verdad? Que siembres una semilla y esperes que salgan 10 matas. ¿O alguien espera algo similar? Nadie. El que siembra escasamente también va a cosechar escasamente. Pero el que siembra en bendiciones también cosechará o segará. Por eso dice, cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Y escuchen, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él es el que da simiente al que siembra. También dará pan a comer y multiplicará vuestra sementera, aumentará los crecimientos de los frutos de nuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda bondad, lo cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Porque la suministración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en hacimiento de gracias a Dios, que la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Aquí es donde está el secreto de las bendiciones de Dios. Dios quiere que seamos fieles en las cosas, aún hasta en las cosas más pequeñas. Y si pudiéramos nosotros descubrir y Dios nos abriera los ojos para que pudiéramos entender qué es lo que está impidiendo para que Dios te pueda bendecir. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Que Dios nos diera a nosotros la capacidad, y debe de darnos esa capacidad, ese entendimiento, que nos abra los ojos, que me enseñe qué es lo que está impidiendo que las bendiciones de Dios estén sobre mi vida. ¿Qué es? Mi negligencia. Sí, hoy de veras se me olvida orar. Se me olvida darle gracias a Dios. Soy ojo alegre. Por eso Dios no me bendice. Soy pícaro y medio cínico. ¿Por qué? Hagan un examen de conciencia y piensen, ¿por qué Dios no me bendice espiritualmente como yo quisiera? Pero vamos a descubrir que la falta de bendición siempre será el pecado.
Pero es el colmo que repitas tus errores, tus pecados, y todavía quieres que Dios te siga bendiciendo. Que no se te quita lo trampas, que no se te quita lo descarado, que no se te quita lo ojo alegre, y quieres que Dios te siga bendiciendo. ¿Cómo? Dice la Biblia, Proverbios 29:1, que el hombre que es reprendido y endurece su cerviz, de repente será quebrantado y ya no habrá para él absolutamente remedio de nada, porque ya no va a haber medicina para él. Aquí nosotros entendemos, ojalá Dios abra sus mentes, sus corazones, sus entendimientos y entiendan por qué no estoy recibiendo las bendiciones que yo quisiera de Dios. ¿Por qué no tengo libertad para adorar? ¿Por qué no tengo libertad para exaltar a Jesucristo? ¿Qué te amarra? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que está pasando? Hasta vergüenza te da levantar una mano para exaltar a Dios. Cuando la alabanza y la adoración a Dios es lo más grande que hay en esta tierra, es algo excelente, es algo maravilloso, es algo grande, es algo maravilloso. Ustedes cada vez que hay alabanza y adoración deberían de estar así deshaciéndose para exaltar y glorificar a Dios. Pero no, esto es alegría, hermano, díganme. Eso no es estar alegre. O se sienta, porque ya se hizo muy largo, que es demasiado lo que están durando. Veamos aquí que es interesante que la palabra que Jacob usa en el verso 4, donde estamos. ¿Sabe por qué? Yo quiero que ustedes sean unos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que yo deseo con todo mi corazón. Lo que esté pasando en su vida, ¿qué importa? Si que hay incomodidades que no estoy de acuerdo, pero alabe a Dios. Eso nada se lo debe de quitar absolutamente a nadie. La alabanza y la adoración, nadie debe de robárnosla de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestras venas, de nuestro ser, que es lo más glorioso que tenemos. Bendito su nombre. Verso 4. Y dijo aquí, yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe, te multiplicaré, te pondré sobre mucha simiente por heredad perpetua. La palabra perpetua es clave del hebreo, que significa eterno. Dijo que le iba a dar una herencia perpetua, que le iba a dar una tierra perpetua, pero si esta tierra se va a destruir. Vamos a ver esto. Entendemos nosotros de que este mundo, esta tierra, con todo lo que contiene, será destruido. Todo será destruido. Esto lo dijo Isaías, hablando del futuro de la tierra, donde dice, porque he aquí yo crío cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Esto significa que cuando nosotros reinemos eternamente con Jesucristo sobre la tierra nueva, no nos vamos a acordar ya absolutamente de nada. Ya no habrá memoria de todo nuestro pasado. Si mi hijo no fue salvo, pues yo no voy a estar allá atormentándome. No, todo queda absolutamente en el pasado. Ya no nos vamos a acordar absolutamente de nada. Se borra absolutamente todo. Si nuestra familia fue salva o no, no importa. Nosotros estamos en un ambiente donde Cristo reina y todo lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. Imagínense si nosotros estando en la eternidad y estar recordando. Sería incompleta nuestra felicidad. Pero sin embargo vemos en la Biblia que nuestra memoria ya no va a funcionar como funciona aquí en este mundo.
Ni siquiera lo que suframos por la causa de Cristo ya va a venir a nuestra memoria. Porque la Biblia dice que lo que nosotros vamos a sufrir aquí en esta tierra es momentáneo y leve. Eso significa que el sufrimiento es momentáneo y leve y se acabó. Entramos a un ambiente donde todo es nuevo, donde todo es distinto, donde entramos a exaltar, a glorificar a Dios, a disfrutar de su presencia, a estar siempre delante de Él, dándole la gloria y la honra. Por eso lo que suframos aquí no se puede comparar. Es algo leve, algo temporal. Sin embargo, cuando entremos a lo eterno, eso quedó en el pasado. Es lo que está diciendo Pablo. Todo esto comparado con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Y en el verso 5, Jacob hace algo inesperado. Vamos a ver, verso 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo estuviera aquí en Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón son míos. Vamos a ver algo inesperado aquí. Vemos que Jacob se apropia de sus nietos, tal y como si fueran de él. Y no solamente esto, sino haciéndolos iguales a sus 12 hijos y con los mismos privilegios. Al decir son míos, está diciendo que forman parte de los privilegios y la herencia de todos los demás hijos. ¿Cuál es la razón? La razón es porque hubo dos hijos de Jacob, Rubén y Dan. Rubén, el primogénito, dice la Biblia que violó a una de las esposas de Jacob, su madrastra. Y fue maldecido. Y por esa razón le fue quitada la primogenitura, porque era el primer hijo de Jacob. Le fue quitada la primogenitura de las 12 tribus de Israel. No solamente se le quitó la primogenitura, sino que se le quitó la herencia, se le quitaron las bendiciones, y Dan se convirtió en enemigo de sus propios hermanos. Y vemos que ya no aparecen más entre las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Jacob, aquí vemos algo interesante, agradecido por José o de José, como quieran llamarlo. Y este agradecimiento que hay dentro de Jacob es por la preservación del pueblo de Dios. Gracias a José. Proclamó de manera formal la adopción de los hijos de José en igualdad con sus hermanos en su herencia, en agradecimiento y por la sobrevivencia de los hijos de Israel, aunque haya sido en Egipto. Y en el verso 6 no solamente se los apropia, sino que los incluye en sus bendiciones. Y le dice también en el versículo 6, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Mas por el nombre de sus hermanos, por el nombre de sus otros 2 hermanos, serán llamados en sus heredades. O sea, que le pertenecían a sus 2 hijos los derechos de la tierra, y la descendencia de José no iban a ser los hijos de Jacob, ya los jefes de la nación de Israel, sino que serían los 2 hijos de José.
Vamos a ver esta verdad en Primera de Crónicas, capítulo 5. Vamos a ver, aquí está algo muy interesante que vamos a aprender. Aquí en Primera de Crónicas, capítulo 5, leemos en los versículos 1 y 2. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, el que fue desheredado, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quién? A los hijos de José, hijo de Israel, o Jacob, y no fue contado ya más por primogénito. Ya no más. Esto quiero que sepan que es realmente asombroso. Fue asombroso. Versículo 2. Porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos más. El derecho de primogenitura, ¿de quién fue? De José. Es interesante lo que la Biblia nos enseña, pero también es algo asombroso. Quiero que sepan que a lo mejor, vean ustedes qué interesante, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Pero cada uno de ustedes, si se apartan a la izquierda o a la derecha, no teniendo temor de Dios, todas las bendiciones, toda la herencia que Dios tenía para ti, va a decir Dios te la quito. Por andar de rabo verde, como le sucedió a Rubén, por no respetar a tu esposa. Escúchame bien, aquí es donde nosotros damos cuenta que Dios quita esas bendiciones que tenía para ti, así como lo hizo con Rubén, y se las voy a dar a otro. Dios te llamó para ser predicador, Dios te llamó para que predicaras el evangelio, pero no te interesa, porque le pones muy poco interés a lo que estás haciendo. No le pones pasión, no tienes interés, no tienes amor por el llamado que Dios te hizo. Necesitas entonces entender que si Dios te llamó para predicar el evangelio, tienes que interesarte por el evangelio. Tienes que tener pasión, tienes que tener interés, tienes que tener amor. Porque quiero que sepas que nadie es indispensable. Dios va a llamar a otro y a ti te va a quitar, para que ocupe tu lugar. Nunca te sientas indispensable, ni creas que Dios te necesita. No creas que el mundo va a sufrir por tu ausencia. Nadie de nosotros somos necesarios. Porque el apóstol dijo algo muy interesante, porque por la gracia de Dios, que dijo, soy lo que soy. En otras palabras, por la gracia de Dios somos lo que somos, y su gracia no ha sido en vano, dijo el apóstol Pablo para conmigo. Pero si la gracia de Dios es contigo, eso significa que Dios te da el privilegio de ser usado por Él. Pero si nos mantenemos en el campo de la santidad, necesitamos entender esto, necesitamos mantenernos en el campo de la santidad, porque hay miles de cristianos, al igual que los hijos de Jacob, pierden herencia, pierden bendiciones, pierden privilegios. Quizás no pierdes la salvación, pero te pierdes de galardones,
te pierdes de premios, te pierdes de privilegios, de bendiciones, de herencia que Dios quería darte. ¿Por qué? Porque descuidan su vida espiritual. Descuidan su vida de oración y así como le sucedió a Rubén, absolutamente lo perdió todo. Rubén, tú eras el primogénito. Tú eras el de la herencia. Mi plan, dice Dios, era engrandecerte. Yo quería que fueras líder de todos tus hermanos. Pero por haber sido débil en tu carne, por haber sido un coqueto con las mujeres, por eso es que Dios no puede trabajar en tu vida. Por esa debilidad, Dios no puede trabajar en tu vida. Si Dios te hizo un llamado, Él se va a mantener fiel. Dice la Biblia que Él permanece fiel. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros. Si somos infieles, Él permanece fiel y te va a decir: yo quería bendecirte, yo quería hacer algo grande de ti, pero no tuviste la visión, no tuviste la capacidad y el entendimiento para entenderlo. No entendiste mi llamado. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27, 1 Corintios capítulo 9. Y todo aquel que lucha, o sea, todo aquel al que Dios lo ha llamado para desarrollar un ministerio, de todo se abstiene. Tiene que tener cuidado de su estilo, de su forma de vida. No es un juego lo que estamos haciendo. Si estás jugando, te estás equivocando. De todo se abstienen, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dijo Pablo, de esta manera corro, no como quien hiere al aire o como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire, sino antes hiero mi cuerpo. Óigame bien, y lo pongo en servidumbre. Se quiere alebrestar, se cree el papucho de papuchos, cálmalo. Porque no importa cuántos años tengas, el hombre va a tener siempre esa tendencia, aunque esté anciano, va a querer su cocol. Para eso no hay edades. Imagínense lo que Pablo está diciendo: yo, después de haber enseñado a muchos, yo venga a ser ahora reprobado. ¿Qué significa ser reprobado? Perder muchas bendiciones que Dios tenía para ti. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que el dominio propio es crucial para la victoria. Es posible que Pablo se refiriera en especial a los pecados carnales. Escuchen ustedes, que descalifican al hombre como predicador, como para dirigir a la iglesia, en particular para establecer que deben de ser libres de culpa, irreprensibles en el área sexual, puesto que esta clase de pecado, escuchen ustedes, llega como un resultado en su eliminación para ejercer un ministerio o su ministerio. Yo creo que ya está bueno por esta noche, ¿verdad? Démosle gracias a Dios.